Esto me pasó hace apenas unos minutos y todavía me siento raro al recordarlo. Volví a casa después de un día común y apenas bajé del autobús llamé a mi mamá para avisarle que estaba a punto de llegar. La escuché al otro lado del teléfono preparando la cena y de fondo se oían las voces de mis hermanos pequeños y de mi papá viendo un partido de fútbol. Todo sonaba normal, el ruido típico de una casa viva. A mi alrededor, mientras caminaba hacia el edificio, había gente en el bar de la esquina, un par de familias en la terraza, autos que pasaban, transeúntes con bolsas de compras, nada fuera de lo común. 5 minutos más tarde abrí la puerta de casa y, como siempre, grité con entusiasmo: ¡Hola a todos! El silencio me desconcertó, pensé que quizás no me habían escuchado, pero me resultaba extraño porque suelo hablar bastante fuerte. Fui directo al salón esperando ver a mi papá y a mis hermanos pegados al televisor, pero estaba vacío. La televisión estaba encendida, el partido seguía transmitiéndose, pero no había nadie en los sofás. Caminé hacia la cocina y las luces estaban prendidas, la comida sobre la estufa, pero tampoco había nadie. Revisé el baño, igual, luz encendida, sin nadie dentro. Me recorrí toda la casa, cuarto por cuarto, hasta los rincones. Nada. Ni una voz ni un movimiento, solo yo y mis gatos que estaban tirados tranquilamente como si nada extraño pasara. Esa calma felina contrastaba demasiado con lo que yo sentía, una mezcla de desconcierto y nervios. Intenté tranquilizarme pensando que tal vez habían bajado un momento a visitar a mi abuela, que vive en el mismo edificio, solo en otro piso, pero algo en el ambiente no cuadraba. Cuando me asomé al balcón, la sensación se volvió aún más inquietante. La calle estaba completamente vacía, ni un solo coche pasaba, ni un vecino. El bar seguía abierto, pero las mesas de la terraza estaban desiertas, cuando minutos antes había visto familias charlando ahí. El único sonido era el de los grillos y algún perro a lo lejos. Aquella ausencia de vida me erizó la piel, no era normal. Me fui a mi cuarto todavía con la mochila colgada, pensando que necesitaba dejarla y sentarme un segundo para ordenar mis pensamientos. Estaba empezando a sentirme realmente incómodo, con esa extraña percepción de que había entrado en una especie de burbuja o vacío temporal. Fue entonces cuando mi mamá apareció de repente en la puerta, mirándome sorprendida. ¿Ya llegaste? No escuché la puerta, me dijo. Me quedé mirándola incrédulo. ¿Dónde estaban todos? La casa estaba vacía. Ella frunció el ceño, confundida, y me respondió: ¿Cómo que vacía? No salimos en ningún momento. Yo insistí. Dije hola cuando entré y nadie contestó. Recorrí toda la casa y no había nadie. Ella solo me miró con un gesto raro y comentó: «¡Qué raro! Tal vez no te escuchamos». Nos quedamos unos segundos mirándonos en silencio, como si ninguno quisiera seguir rascando demasiado en lo que acababa de pasar. Luego ella cambió de tema y yo decidí callarme. Fui al salón y ahí estaban mi papá y mis hermanos, acomodados en el sofá como si hubieran estado ahí todo el tiempo, sin moverse ni un centímetro. El ruido de la calle había regresado también, coches, voces, risas desde el bar. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, como si ese extraño paréntesis nunca hubiera ocurrido. Lo más desconcertante es que no escuché la puerta abrirse antes de que mi mamá apareciera en mi habitación, y lo sé porque mi cuarto está justo al lado de la entrada. Si alguien entra o sale, siempre se oye. No tengo ninguna explicación para lo que pasó, pero por un momento genuinamente sentí miedo. El silencio absoluto de aquella casa, el vacío en la calle, la sensación de que todo lo vivo se había desvanecido por unos minutos, fue perturbador. Hasta hoy no sé si mi mente me jugó una mala pasada o si realmente experimenté algo inexplicable, pero sé que lo viví tal cual, y no hay nada más inquietante que sentir, aunque sea por un instante, que el mundo a tu alrededor se apaga y tú quedas atrapado en un espacio donde no debería faltar nadie, pero de repente no queda nadie más que tú. Cuando pienso en ese día, me doy cuenta de que fue uno de esos momentos que marcan para siempre, no tanto por lo extraordinario en sí, sino por lo que nos enseñó sobre el amor y lo que permanece incluso después de la muerte. Era un sábado cualquiera, uno de esos días en los que no había prisa para nada. Mi mamá y yo estábamos afuera haciendo trabajo de jardín. Ella siempre encontraba algo que podar o acomodar, y yo la ayudaba como podía.
aunque en realidad me distraía fácilmente y terminaba más en la sombra tomando agua que con las manos en la tierra. Frente a la casa teníamos el trampolín, justo bajo la ventana de mi habitación, y allí estaban mis 2 hermanos pequeños, Sam y Ben, brincando sin parar como si tuvieran energía infinita. En ese entonces tenían 7 y 9 años, esa edad en la que todavía creen en todo lo mágico, pero ya discuten como si fueran adultos en miniatura. Después de un rato, mamá y yo nos sentamos en un par de sillas de jardín a descansar. El sol pegaba fuerte y el ruido de los resortes del trampolín, mezclado con las risas de mis hermanos, era el fondo perfecto de un día de verano. Todo parecía normal hasta que, de repente, ellos dejaron de brincar al mismo tiempo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Se sentaron juntos al borde del trampolín, justo frente a la ventana de mi cuarto, mirando fijamente hacia el cristal. Fue raro, porque no voltearon hacia nosotros ni se distrajeron con nada, solo se quedaron quietos, como escuchando. Entonces Sam empezó a hablar en voz baja, con esa cadencia de alguien que responde preguntas en una conversación. Sí, están bien. No. Ok. Mi mamá y yo nos miramos confundidas, como preguntándonos sin palabras si estábamos escuchando lo mismo. Ella fue la primera en atreverse a hablar. ¿Con quién están hablando, chicos? Sam, sin apartar la vista de la ventana, contestó con total naturalidad. Dice que es la bisabuela, dice que te extraña. El corazón de mi mamá dio un brinco. Su abuela, mi bisabuela, había muerto antes de que mis hermanos nacieran. Ellos jamás la conocieron, ni siquiera sabían cómo era su rostro. Mi mamá, con la voz entrequebrada y firme, respondió: «Cariño, la bisabuela está en el cielo». Sam finalmente volteó a mirarnos y con una seriedad que no era propia de un niño de 7 años, dijo: «Ya no, vino a visitarnos, dice que te manda saludos». No supe qué sentir en ese instante. Era como si el aire a nuestro alrededor se hubiera vuelto más denso, cargado de algo invisible. Mi mamá se quedó en silencio, con los ojos brillosos, como si hubiera recibido un regalo que no esperaba. Después de eso, los 2 niños se quedaron mirando un rato más hacia la ventana, como si vieran a alguien que para nosotras no estaba allí. Y de golpe, como si nada hubiera pasado, se levantaron y siguieron saltando, riendo y peleando por turnos de juego, igual que antes. Mi mamá y yo no dijimos nada en ese momento, solo nos quedamos sentadas con la mente hecha un torbellino. Ella sabía, en lo más profundo de su corazón, que aquello no era una simple fantasía infantil. Era su abuela, la mujer con la que había compartido tantos años, que había encontrado una forma de cruzar la barrera invisible entre la vida y la muerte, aunque solo fuera por un instante, para recordarle que seguía con ella. Con el tiempo, nunca volvimos a hablar de ese episodio frente a mis hermanos. Ellos parecían haberlo olvidado, como si para ellos hubiera sido tan natural como un juego más en el trampolín. Pero para mi mamá no fue así. Esa tarde quedó guardada en su memoria como una confirmación de algo que siempre había sentido en el fondo: que el amor verdadero no desaparece, no se extingue con la muerte, sino que se transforma y encuentra la manera de regresar. Y creo que esa es la conclusión más poderosa de todo esto, que los lazos de amor que nos unen a quienes queremos son tan fuertes, tan profundos, que trascienden el tiempo, la distancia y hasta el espacio entre este mundo y el otro. Cuando tenía unos 14 o 15 años, uno de mis mejores amigos y yo solíamos pasar casi todos los fines de semana juntos. Era de esas amistades que se sienten como una extensión de la familia. Comíamos en la casa del otro, conocíamos a nuestros padres y hasta sabíamos los horarios de cada hermano. La escuela era un fastidio, pero sabíamos que al final de la semana tendríamos nuestras noches de videojuegos, películas y charlas que parecían nunca terminar. Aquella noche fue especial porque planeamos algo grande, una maratón de Harry Potter. Ambos éramos fanáticos de los libros y las películas y siempre discutíamos quién sería de qué casa en Hogwarts. Yo decía que él era claramente Gryffindor por lo impulsivo, mientras que él insistía en que yo era Slytherin por lo terco. La discusión ya era parte del ritual, como la comida que siempre juntábamos entre los dos. El cuarto de mi amigo tenía esa vibra de guarida adolescente. Pósters de películas, una repisa con DVDs y videojuegos, cables enredados de consolas y esa alfombra que conocíamos de memoria porque era donde pasábamos la mayoría del tiempo tirados. Esa noche llevamos un arsenal de comida.
papas fritas, dulces, refrescos y, como plato fuerte, un tazón enorme de palomitas acarameladas. Ese era el lujo, porque su mamá rara vez las compraba, y nosotros habíamos insistido en que no podía faltar. Ya era tarde cuando empezamos con la primera película. Teníamos las luces apagadas, solo la pantalla iluminando el cuarto, y estábamos listos para la primera gran discusión: ver las películas en orden de estreno o en orden cronológico. Después de bromear un rato, nos decidimos por el orden original. En medio de esa emoción, mi amigo agarró el tazón de palomitas para pasármelo. Yo lo recibí mal, mis manos estaban sudadas del calor y de tanto reírnos, y se me resbaló. El tazón cayó al suelo con un golpe seco y ambos soltamos un "no", como si se nos hubiera caído un tesoro. El sonido de las palomitas cayendo fue claro, crujiente, como cuando un paquete se revienta y la comida se esparce por todas partes. Sabíamos lo que habíamos escuchado, pero cuando encendimos la luz nos quedamos congelados. El tazón estaba en el suelo, vacío. La alfombra estaba limpia, sin rastro de palomitas. No había nada. Ni un grano. Al principio nos reímos. Yo le dije: "Bro, tus palomitas tienen poderes mágicos". Y él me contestó: "Seguro que se fueron a Hogwarts antes que nosotros". Pero la risa duró poco. Empezamos a buscar en serio, apartando cojines, levantando cobijas, revisando debajo de la cama y hasta sacudiendo la alfombra. Nada. Era imposible que hubieran desaparecido todas sin dejar al menos una miga o el olor pegajoso del caramelo. Pasamos casi una hora buscando, con esa mezcla rara de frustración y miedo. Era como si estuviéramos atrapados en un truco de magia sin explicación, y cada vez que levantábamos algo esperando encontrarlas, el silencio nos hacía más conscientes de lo extraño que era. En un momento nos quedamos sentados en el suelo, en silencio, mirándonos con la misma pregunta en los ojos. ¿Y si de verdad desaparecieron? Esa sensación nos puso la piel de gallina. Yo recuerdo que pensé: si esto fuera un sueño, debería poder despertar ya, pero estaba totalmente despierto. Al final, resignados, apagamos la luz y seguimos con la maratón, aunque ya no tenía el mismo sabor. La comida estaba ahí, pero el ambiente se había vuelto raro. Era como si el cuarto entero hubiera cambiado después de ese momento, como si algo invisible estuviera con nosotros. Lo más curioso fue lo que vino después. Ni él ni yo hablamos del tema al día siguiente. No lo mencionamos en la escuela, ni a nuestras familias. Era como un secreto compartido, un pacto silencioso que ninguno quería romper, quizá porque sabíamos que si lo contábamos, nadie nos creería. Con los años, cada tanto volvemos a recordarlo entre risas nerviosas, como si fuera una broma privada, pero la verdad es que nunca encontramos una explicación. Éramos dos testigos de lo mismo, en el mismo lugar, viendo cómo algo tan simple y mundano como un tazón de palomitas podía retar toda lógica. Y todavía hoy, más de una década después, sigo con la duda clavada. ¿Qué demonios pasó esa noche en ese cuarto? Siempre que mi abuela se sentaba a contarnos historias, lo hacía con esa calma que hacía que todos dejáramos de hablar para escucharla. No importaba que la televisión estuviera encendida o que los primos corrieran por la casa, cuando ella empezaba con un "les voy a contar algo que pasó en el pueblo", el silencio se imponía. Entre todas sus historias, la que más me impresionaba era la de su primo Gregorio, un hombre del que siempre hablaba como si hubiera pertenecido a dos mundos distintos. Gregorio había nacido y crecido en un pueblito de Guanajuato. Desde joven fue de carácter fuerte, jugador empedernido y pendenciero. Tenía la costumbre de irse de feria en feria, gastando lo poco que ganaba en juegos de azar y en fiestas interminables. Era de esos hombres que parecían no tener casa fija. En cada pueblo encontraba una novia, en cada cantina dejaba una deuda y en cada esquina se metía en pleitos. Su madre, una mujer que ya estaba cansada de sus desvelos y preocupaciones, le suplicaba con lágrimas que dejara esa vida de vicio. Pero él siempre respondía con una carcajada burlona y se escapaba otra vez a seguir con sus parrandas. Un día, después de varios días sin regresar a casa, lo trajeron unos vecinos en muy mal estado. Estaba inconsciente, con fiebre altísima y parecía más muerto que vivo. Dijeron que lo habían encontrado tirado junto al lago, acostado en la hierba como si estuviera dormido. Su madre, desesperada, lo cuidó día y noche, hasta que por fin, 2 días después, Gregorio abrió los ojos. Pero algo en su mirada era distinto.
Cuando despertó, lo primero que hizo fue mirar alrededor confundido. Preguntó dónde estaba y, lo más extraño, no podía creer que su madre estuviera frente a él. Le dijo que estaba seguro de que ella había muerto hacía años. Fue entonces que, todavía con la voz débil, le contó algo que los dejó a todos helados. Gregorio aseguró que él no era el mismo Gregorio que ellos conocían. Contó que una tarde, mientras cabalgaba por los alrededores del lago, vio a alguien que se estaba ahogando en el agua. Se lanzó de inmediato a ayudarlo, pero al acercarse, el impacto fue brutal. Aquel joven que luchaba por salir a la superficie era idéntico a él. Mismo rostro, mismo cuerpo, incluso ropa muy parecida. A pesar de su esfuerzo, no logró sacarlo con vida. El otro Gregorio murió en sus brazos y justo en ese momento, según dijo, él sintió que todo se oscurecía y perdió el conocimiento. Lo siguiente que supo fue que despertaba en un mundo que parecía suyo, pero no del todo. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible y hubiera llegado a una versión distinta de su realidad. Desde ese día, todos empezaron a notar que Gregorio había cambiado. El hombre pendenciero y jugador desapareció. En su lugar quedó alguien responsable, trabajador y más sereno. Dejó atrás las ferias y las cantinas y se dedicó a trabajar y a cuidar de su madre con un cariño y una devoción que antes nunca había mostrado. Él mismo decía que la mayor bendición de su vida era haber vuelto a estar con ella, porque estaba convencido de que en su otro mundo su madre ya había muerto. Algunos familiares escucharon esa historia y pensaron que eran delirios de fiebre, pero la madre de Gregorio estaba segura de que algo más profundo había pasado. Ella conocía a su hijo como nadie, y lo que más la convencía era un detalle imposible de ignorar. El Gregorio de antes, el que había crecido en su casa, tenía una cicatriz enorme en el pecho, recuerdo de una caída cuando era niño sobre una piedra afilada. Esa cicatriz era inconfundible, tan grande que se veía incluso a distancia. El nuevo Gregorio, en cambio, no tenía absolutamente nada en el pecho, ni rastro, ni marca, como si nunca hubiera sufrido ese accidente. Mi abuela siempre remataba el relato diciendo que su tía estaba convencida de que Dios, en su infinita misericordia, le había mandado otro hijo para reemplazar al que había perdido en aquel lago misterioso. Un Gregorio nuevo, sin cicatrices y con un corazón cambiado, para que ella no sufriera más. Y aunque muchos en la familia lo contaban como una simple leyenda de pueblo, mi abuela siempre decía que había algo en la mirada de ese hombre que demostraba que, de algún modo, él había regresado, pero no era el mismo. Todavía hoy no sé cómo explicar lo que pasó aquella vez. En el deporte que practico de vez en cuando me toca viajar a distintos lugares para torneos y competencias. Un fin de semana acordé con un compañero de equipo que iríamos juntos en mi coche, así que él pasó por mi casa muy temprano por la mañana y emprendimos el camino hacia nuestro destino, que quedaba a varias horas de distancia. No habían pasado ni 30 minutos desde que agarramos la autopista cuando noté algo extraño. Mi compañero me dio un pequeño codazo y me preguntó si estaba bien, porque según él parecía ido, como si estuviera desconectado, aunque curiosamente seguía manejando sin ningún problema. Yo suelo tener momentos en los que mi mente se va de paseo y me quedo en piloto automático, pero siempre termino dándome cuenta y sacudiéndome la distracción. Esta vez fue diferente, era alguien más el que tuvo que hacerme reaccionar. Le respondí casi sin pensar, no sé, algo no se siente bien, tengo la sensación de que ya estuve en esta situación antes. Mientras lo decía, reduje un poco la velocidad y me cambié de carril para quedarme detrás de un tráiler que avanzaba de forma constante. Mi compañero se rió y me contestó, pues claro que ya estuviste aquí, si recorres este tramo de autopista todos los días cuando vas al trabajo. Y en parte tenía razón, pero le aclaré un detalle. Eso es cierto, pero yo trabajo de noche. Siempre salgo a las 4 de la mañana antes de que salga el sol. Casi nunca manejo de día en esta carretera. El ambiente se puso raro porque era cierto que el paisaje me resultaba familiar, pero había algo distinto, como si la escena estuviera repitiéndose de un modo incorrecto. Apenas pasó un minuto cuando el coche detrás de mí empezó a mostrarse impaciente. El conductor no soportó la velocidad a la que íbamos el tráiler y yo, así que se abrió hacia la izquierda para adelantarnos, pero nunca alcanzó a pasarnos. Justo en ese instante, desde el carril contrario y al otro lado de la barrera, vimos cómo un auto perdió el control y dio varias vueltas en el aire. Terminó cayendo de golpe justo delante del coche que intentaba rebasarnos.
El choque fue brutal, de frente, inevitable. No cayó ningún escombro sobre nosotros y por un pelo no quedamos involucrados en ese desastre. Estoy casi seguro de que al menos una persona perdió la vida en ese instante y de no haber cambiado de carril, podrían haber sido 2 más, mi compañero y yo. El resto del trayecto quedó marcado por un silencio extraño. Solo se escuchaba la radio, que sonaba bajita, y el ruido metálico de mi escape medio suelto acompañando el viaje. Los dos íbamos perdidos en nuestros pensamientos, procesando lo que acababa de ocurrir, con esa conciencia incómoda de lo cerca que habíamos estado de no contarlo. Pasaron más de 2 horas hasta que mi compañero, de la nada, rompió el silencio con una frase seca. No sé cómo supiste que tenías que moverte, pero nunca vuelvas a hacer eso. Lo dijo como si yo hubiera tenido la culpa de todo, como si de verdad hubiera invocado el accidente con mi intuición o mi comentario extraño. Después de eso, poco a poco intentamos relajarnos. Incluso sacamos un par de bromas nerviosas para quitarle peso al ambiente y hacer más llevaderas las 3 horas de viaje que quedaban. Pero en el fondo, ninguno de los dos olvidó lo que pasó. Yo todavía me pregunto si fue una simple coincidencia, una corazonada, o si realmente estuve un segundo por delante de lo que iba a suceder. Estaba de viaje en una ciudad que no conocía, con la mochila todavía colgada y el mapa mental de turista en modo piloto automático. Me gustan esas escapadas cortas, salir de la rutina, caminar por calles que huelen distinto y probar comida que en mi vida cotidiana ni imagino. Ese día, entre las cosas que tenía que hacer, entré a un supermercado grande porque necesitaba comprar un par de cosas: agua, una barra de proteína y algo para picar en el camino. Nada más rutinario. Mientras empujaba el carrito, me dejé llevar por la costumbre de perderme un poco entre los pasillos, mirar etiquetas, comparar precios, distraerme viendo productos que en casa ni compraría. Iba con los auriculares en la bolsa, el teléfono guardado. Era uno de esos momentos en los que vas medio en automático y al mismo tiempo atento a pequeñas curiosidades. Giré en una esquina cualquiera del pasillo de conservas y de golpe me quedé clavada. Vi a alguien exactamente igual que yo, de espaldas, misma melena suelta hasta los hombros, misma cazadora negra un poco gastada en las mangas, los mismos tenis blancos con la punta un poco sucia. Por un segundo pensé que era mi reflejo en una heladera o que tenía un gemelo perdido, porque la sincronía era total, la postura, la manera de inclinar la cabeza, hasta la forma de llevar la bolsa del supermercado encima del brazo. Quise decir algo, oye, o acercarme para tocar el hombro y ver si reaccionaba, pero la persona dobló la esquina antes de que pudiera emitir sonido. Me quedé parada como una tonta, con el carrito a medio paso, y lo único que pude hacer fue seguirla instintivamente. Doblé, esperaba toparme con ella en el siguiente tramo, pero el pasillo se abría a un fondo ciego, estanterías que llegaban hasta la pared y ninguna continuidad, ningún otro corredor. Miré a ambos lados, subí la vista, hice el gesto de volver sobre mis pasos y no había señal de nadie. El aire parecía más denso, y por un segundo tuve la sensación de que el supermercado se había detenido alrededor mío. Volví al carrito, respiré hondo y traté de racionalizar. ¿Habré soñado despierta? ¿Me confundí con alguien que se me parecía? Podría ser, pero la imagen no tenía esa cualidad vaga de lo soñado. Era nítida, como una foto mental que se había clavado en mi cabeza. Me encontré repasando cada detalle: la arruga exacta del dobladillo de la chaqueta, la forma de la coleta que se insinuaba por detrás, el modo de caminar que tenía mi doble. No era un parecido vago, era una coincidencia quirúrgica. Con el paso de los días, la historia empezó a tomar otros matices en mi cabeza. A veces pienso que fue un caso de déjà vu extremo, esos detalles de la vida que tu mente asocia erróneamente con experiencias pasadas hasta volverlas casi tangibles. Otras noches, cuando todo está en silencio y esos recuerdos vuelven con más color, pienso en posibilidades más caprichosas. ¿Y si hay versiones de nosotros mismas caminando en paralelo y por un instante nuestras sendas se rozaron? ¿Y si no fue otra persona, sino un eco visual, un residuo de algo que ocurrió en ese mismo lugar antes y que se imprimió en mi percepción por una fracción de segundo? A veces me pregunto si la otra versión de mí siguió su camino, si en algún pasillo de esa ciudad hay alguien que al doblar la esquina también me vio a mí y por un segundo pensó exactamente lo mismo. Y si me preguntas qué hice exactamente en ese instante, la respuesta honesta es que fui a comprar,
Pagué y me fui, con la certeza de que hay cosas raras que no se resuelven y que a veces es mejor dejar que lo sean. Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video, encuentrostenebrososInbox@gmail.com. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.